Para aquellas personas que no identifiquen esta región, que no estén tan familiarizados, déjenme les comparto este mapa. Aquí ustedes pueden observar, miren ustedes, en color rojo, esta pequeña franja que ven acá es Transnistria, su capital Tiraspol. En esta franja que pertenece o que son las fronteras que reconoce la comunidad internacional, ya saben, la de los 1,000 millones de oro, a Moldavia. Sin embargo, aquí hay 500,000 personas que no simpatizan con Chisinau, la capital política de Moldavia. Moldavia se encuentra ubicado entre Ucrania con el Oblast de Odessa y con Rumania, que prácticamente tiene una influencia muy importante dentro de Moldavia, Rumania también. Actualmente hay 3 países que están enfrentados completamente a muerte contra Rusia. Uno es justamente Moldavia, el otro es Ucrania, pero también Georgia en el Cáucaso. Recuerden que en Georgia se encuentran Osetia y Abjasia. En Moldavia se encuentra esta región en color rojo llamada Transnistria, aquí la podemos observar, que como también ustedes pueden checar, es Ucrania la que le quita la salida al mar a Moldavia y le quita, y vean ustedes esta parte, cualquier tipo de acceso al agua. ¿Qué pasaría si Rusia de pronto llegara hasta aquí? Es decir, si Rusia se propone dejar a Ucrania sin salida al mar, si Rusia conquistara el oblast ucraniano de Mykolaiv y después de Odessa, bueno, pues si hiciera eso, tendría un cinturón desde el Donbass, pasando por Zaporilla y Jersón, Mykolaiv, Odessa, hasta llegar a Tiraspol, en donde se ubica prácticamente gran parte de la reserva de armamento viejo soviético que custodian 2,000 soldados de Rusia. Bueno, esto cada vez adquiere más y más fuerza. Es decir, no es un chisme, no es fake news. Hay un movimiento en ese lugar, en este color rojo, un movimiento pues cada vez más fuerte con respecto a decir yo quiero pertenecer a Rusia. Transnistria se independizó de Moldavia en 1992 y desde entonces es un estado que no tiene reconocimiento internacional. Proviene como problema de la era del espacio postsoviético y bueno, pues Rusia ha estado apoyándoles y Moldavia, por su parte, ustedes recordarán que en 2023 hizo equipo con Georgia y con Ucrania, porque dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, indirecto, para estar en esta postura de los países que temen el efecto de Rusia. Georgia tuvo un conflicto armado en contra de Rusia en 2008 y 2009. Ucrania lo está teniendo desde el 2014 y Moldavia dice que no piensa permitir Chisinau, no piensa permitir que Tiraspol pues quiera anexarse a Rusia, porque además quedaría como una isla en medio de Ucrania y quedaría también como una isla porque pues por otro lado Ucrania la tiene rodeada y por otro lado está Moldavia y bueno, pues esto le hace muy difícil el camino a Transnistria, muy difícil, de tal suerte que Putin podría decir, ojo, vamos a apoyar a las 500,000 personas que ahí viven aisladas. ¿Sí me explico? Bueno, miren ustedes esto. Chequen este dato, tómenle nota porque es súper interesante
para comprender de qué va la jugada. Transnistria se hace llamar República Moldava de Pridnestroviana. Es un estado de facto, pero no lo reconoce la comunidad internacional. Se autoproclamó independiente en 1990, pero hasta 1992 sus fuerzas lograron conquistar esto que está en rojo. Tiene 500,000 de habitantes. 500,000 de habitantes. La mayoría de ese 500,000, ¿qué creen? Pues son de origen ruso. Algunos ucranianos y la minoría rumanos. Su capital es Tiraspol. Aunque oficialmente forma parte de Moldavia, la mayoría de las funciones estatales las ejercen instituciones propias, es decir, instituciones transnistrias. El territorio de Transnistria ha estado habitado por distintos grupos, pero pasó a formar parte de la Unión Soviética, ¿no? Y se llamó prácticamente República Autónoma Socialista Soviética de Moldavia, de 1924 a 1940. Con la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética disputó con Rumania este y otros territorios que terminaron formando parte de la nueva República Socialista Soviética de Moldavia desde 1940. Sin embargo, la Unión Soviética entró a los años 80 envuelto en una crisis que prácticamente, bueno, la desapareció en 1989 con la caída del famoso muro de Berlín. Frente a la posible reunificación de Moldavia y Rumania, Transnistria proclamó su independencia porque la mayoría de la población de Transnistria, de 500,500,000 habitantes, son mayoritariamente rusos o de origen ruso. Cuando vieron intenciones a Moldavia, a Chisinau, de incorporarse a Rumania, los transnistrios proclamaron su propia independencia y la consiguieron hasta 1992, no sin antes tener una disputa frente a Moldavia que prácticamente escaló a conflicto armado, terminó en 1992. Cabe señalar también que el apoyo de Rusia a la región de Transnistria contra Moldavia fue decisivo para que esta franja consiguiera establecerse como un estado independiente de facto con un sistema presidencialista. Moscú envió presencia militar, 2,000 soldados, y también se desarrolló una relación de dependencia económica con el gobierno de Moscú. Los fondos rusos han servido para cubrir, por ejemplo, déficits presupuestarios, pagar pensiones y generar empleo, sobre todo mayoritariamente en el gobierno de Transnistria, a decenas de miles de personas. Transnistria, por ejemplo, le compra gas natural a Moscú a un menor precio que como Moscú se lo vende a otros países en Europa, y sus ciudadanos pueden conseguir el pasaporte ruso al ser hijos o nietos de migrantes rusos. Es decir, que para Rusia esto no es poca cosa, sino la posibilidad de seguir influyendo de manera tremenda en esta región del mundo. Así que hay nuevamente un potencial riesgo de choque aquí en este punto, porque Rusia tiene una relación tan cercana con Transnistria como la tenía con el Donbass. ¿Qué les parece? Déjenme les cuento que prácticamente Transnistria, esta región que estoy dejando a propósito aquí en la pantalla, es más, me voy a hacer más chiquito para que las personas que lo están viendo también desde un ordenador o desde un móvil, pues les sea más fácil identificar esta región en el mapa. Tiene todo el apoyo de Rusia, no de ahora, desde su mismísima independencia. En los años entre 1990 y 1992, que apostaron los rusos de Moldavia
por organizar, por crear Transnistria, ha recibido el total apoyo de Rusia, ¿eh? No es una cosa de ahorita, porque los medios de comunicación ya están diciendo, hombre, es que Rusia se va a aprovechar de esto para repetir lo mismo, el mismo argumento, descalificar, dirían, descalificar al gobierno de Moldavia y meterse con ese pretexto por ahí. No, señor, esto ya viene, ojo, esto ya viene detrás. Miren ustedes, por eso Rusia le facilita gas, le facilita fondos y además le facilita que los ciudadanos de Transnistria puedan conseguir el pasaporte ruso y también, como son hijos directos o nietos de migrantes de origen ruso, Rusia les dice, ustedes son rusos y nadie los puede tocar. Así, ¿oíste, Moldavia? Nadie los puede tocar. Ojo con ese dato, ¿eh? Ojo, Transnistria no cuenta con reconocimiento de Estados Unidos, de Europa, pero cumple con las características de un estado. Uno, tiene población estable, tiene su propia población, tiene un territorio bien delimitado y también tiene monopolio de la fuerza, es decir, tiene policía local. Ningún país de Naciones Unidas reconoce su independencia. ¿Quiénes son los que le reconocen? Bueno, Abjasia en Georgia, Osetia del Sur en Georgia, la casi extinta República de Artsaj en Armenia, Azerbaiyán, y también le reconocen pues los del Donbass. Dicen, sí, también nuestros hermanos de Transnistria tienen derecho a protección. Bueno, en el fondo, la influencia rusa está muy presente sobre el funcionamiento del Estado en esta región del mundo, en Transnistria. O sea, son 500,000 finalmente de personas. El Consejo de Europa considera a Transnistria como territorio de Moldavia, ojo, ocupado por Rusia. Vean los diferentes enfoques. Mientras la mayoría, ojo, son rusos y que además esto viene desde la época de la Unión Soviética, el que el Consejo de Europa diga que es una parte de Moldavia ocupada por los rusos, me parece una falta de respeto y me parece una falta de honestidad, porque ignora la historia de todo el siglo XX. Por esta razón, pues, no le reconoce y dice, Moldavia tiene ocupado una parte de su territorio por Rusia, pero ojo, así como Moldavia logró su independencia de la Unión Soviética, Transnistria, cuando vio que Moldavia se podía incorporar con Rumania, Transnistria dijo, entonces nosotros no vamos con ustedes, nosotros somos rusos. Y como Rusia mandó 2,000 soldados, como Rusia ahí tiene un gran depósito de armas y les facilita pasaporte ruso a la población de este lugar de Transnistria, dijeron, entonces Rusia está ocupando a Moldavia, cosa que ya hemos demostrado que no es cierto, porque esa misma premisa ignora historia del siglo XX. Y me parece que a los medios de comunicación se les da por ignorar abiertamente, con toda la mala intención, la historia cuando no les conviene o cuando quieren argumentar algo que realmente pues no se sustenta en los hechos. Ahora, a esto también se le llama como un conflicto congelado de Transnistria. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque, bueno, se refiere a los conflictos territoriales que no tienen todavía una solución oficial y Rusia busca mantener influencia y frenar la expansión de Occidente hacia el espacio post-soviético. Ojo con ese dato.
Transnistria le ayuda a Rusia para mantener a raya la integración de Moldavia a la OTAN y también a la Unión Europea. Casualmente, Ursula von der Leyen durante 2023 estuvo bastante ocupada en asegurarse que Moldavia, Georgia y Ucrania tuvieran ya una candidatura para incorporarse a la Unión Europea. En el caso particular de Ucrania, Ucrania incluso ha amenazado con ir a la OTAN y parece que pretenden hacer lo mismo en Moldavia y en Georgia. Ustedes recordarán recientemente que en Georgia gobierna una presidenta francesa, nacida en Francia, que habla más y mejor francés que georgiano, así de ese nivel, y que también se intentó aprobar una ley que prohibiera los fondos extranjeros de ONGs, y bueno, dijeron, ¿pero cómo lo vamos a aceptar? Entonces, Georgia, Ucrania y Moldavia, en este caso Transnistria, empiezan a correr procesos paralelos con, por ejemplo, Ucrania, pues con Osetia y con Abjasia. Ucrania con el Donbass, Moldavia con Transnistria. ¿Por qué el Donbass hasta antes del año 2014 no era noticia? Porque había un gobierno que simpatizaba con Rusia, que quería estar en la fiesta en paz con Rusia, que era el de Víctor Yanukovych. Pero recordarán ustedes que lo derrocaron con el tema del Maidán, y entonces las repúblicas del Donbass, que por cierto Yanukovych proviene del Donbass, no lo reconocieron, y desde entonces empezaron los bombardeos que dejaron a 14,000 muertos en 8 años. Ese tema es picante porque si lo vemos ya desde esa perspectiva, por supuesto que le da parecido a esto. O sea, por supuesto que tiene sentido entonces lo que vemos aquí en Transnistria. Pero, nuevamente, desde Europa dicen, Moldavia, Rusia te está ocupando un territorio, a pesar de que la misma Moldavia, entre 1990 y 1992, reconoció que no podía controlar a Transnistria. Entonces, la presencia de la Unión Europea en Moldavia, pues se data de 1992 para que se acabara el conflicto armado contra Transnistria. Desde entonces, Moldavia y la Unión Europea se han acercado a través de distintos mecanismos, y ahora la Unión Europea le ha abierto las puertas y le ha dado facilidades a Moldavia. Se sospecha que es para seguir provocando a Rusia, y también recordar en documentos oficiales que Transnistria es reconocida como parte de Moldavia. Ahí así se las gasta la Unión Europea. Las opciones para Moldavia son recuperar o reconocer la independencia de Transnistria, es decir, o la recuperas, pero eso implica un conflicto armado, para lo cual no hay ni voluntad, ni dinero, ni energía, o prácticamente reconocer su independencia. Pero la independencia de Transnistria suena bastante complicada, por la simple y sencilla razón de que está completamente solita, está completamente rodeada por, en este caso, enemigos, adversarios de Rusia. Como pueden observar ustedes ahí, tienes a Ucrania de un lado, tienes a Moldavia del otro, y luego, si te quieres ir más lejos, pues tienes a Rumania, y no tiene salida al mar. Pero aunque tuviera salida al mar, tiene enfrente a Odessa. Entonces, parece ser que si Rusia de pronto se decide escalar, Rusia podría conquistar Mykolaiv y Odessa, dejar a Ucrania sin salida al mar y llegar pues hasta Transnistria, que es lo que muchos se temen, países europeos. Bueno, en este contexto, pues, la guerra en Ucrania revivió la importancia geopolítica de Transnistria, porque es un escenario parecido. O sea, tienes al ejército ucraniano bombardeando el Donbass, Donetsk y Lugansk. Podrías, o tuviste entre el 90 y el 92, al gobierno de Moldavia bombardeando Transnistria,
Donbass mayoritariamente ruso, Transnistria mayoritariamente ruso, Osetia y Abjasia mayoritariamente rusos, y por eso Rusia salió al quite contra Georgia en el año 2008, el año de las Olimpiadas de China. Y entonces, en Moldavia hay temor, así pavor, de que suceda que antes de que este mes termine, o sea, en un par de días más, el Congreso de Diputados de Transnistria celebre un referéndum y diga, vámonos para Rusia, somos rusos. Rusia, oficialmente queremos ser como Kaliningrado, por ejemplo. O sea, una pedacerita por ahí estratégica, enclaves rusos metidos en Europa. Y oigan, o sea, es que francamente, sí estamos observando cómo se repiten patrones. Ustedes saben que Kaliningrado, Rusia se lo arrebató a los nazis y se lo hizo, le aplicó la del casus bellis. Casus bellis, que significa que si en una guerra tú agrediste primero, tú ofendiste primero y el otro te gana, el otro se puede quedar con el territorio que reclame como propio. Y por eso Kaliningrado está metido ahí entre los países bálticos que son rusófobos a muerte y que, por cierto, también tiene 500,000 personas y también depende de la ayuda que Rusia le mande. Entonces, la Comisión Europea ha ido recomendando que se le dé la candidatura a Moldavia para incorporarse a la Unión Europea. Pero Moldavia es muy pobre, Moldavia tiene mucha debilidad institucional, mucha falta de democracia y bastante corrupción como Ucrania. Solo que Moldavia es mucho más pequeño. Y bueno, en ese contexto, lo que estamos observando es que quizás Europa esté utilizando a Moldavia para hacer que Rusia haga algo parecido como lo hizo en Ucrania y que entonces el conflicto se extienda y se prolongue, no nada más en Ucrania, sino también en esta parte aquí en Transnistria. Ojo con este dato. La dependencia y la ubicación fronteriza con Ucrania han hecho de Transnistria una plataforma de Rusia para meterle ruido tanto a Moldavia por un lado como a Ucrania, porque lo tienen ahí metido entre los dos. Y está como la probable amenaza, ¿no? El mensaje de que cuidado y toquen a Transnistria, cuidado y se animen a hacerle algo porque la estamos vigilando, estamos a cargo de Transnistria porque hay población rusa y nadie puede tocar a la población rusa. Esto es lo que dice justamente, esto es lo que dice el Instituto para el Estudio de la Guerra, que tiene de cabeza a Europa. Ustedes imagínense que gane la opción, o sea, porque tiene mucha popularidad, que gane la opción en el referéndum de sí queremos anexionarnos a Rusia. Imagínense lo que significaría que Vladimir Putin este 29 de febrero dijera como posibilidad, estamos especulando, pero que como posibilidad dijera, son bienvenidos nuestros hermanos rusos de Transnistria. Rusia hará todo lo posible para garantizar que estén seguros. Arde Troya, señores. Arde Troya. ¿Por qué? Porque prácticamente, dirían, Rusia va a repetir en Moldavia, con el pretexto de Transnistria, lo que hizo en Ucrania. Y entonces sí, parecería que Mykolaiv, el oblast ucraniano de Mykolaiv y el oblast también de Odessa, estarían en peligro. Y por eso, bueno, esto por supuesto, pues tiene de malas, de muy malas a Europa que dicen, no, Rusia, no se te ocurra, no, Rusia, ni siquiera lo pienses,
no se te ocurra hacer lo que hiciste, bueno, pues miren ustedes que ante esa negación pudiéramos estar pensando así.